ya te digo. Ok, puedes empezar. Lo primero que hay que hacer es soltar las patas del tripié aflojando sus tornillos fijadores. Luego elevamos el plato del tripié hasta la altura de la barbilla, ya que así será más cómodo visualizar con el teodolito. Y después volvemos a apretar los tornillos fijadores de las patas del tripié. Ahora, tomando dos patas del tripié, abrimos sobre el punto marcado, posicionando una pata al frente y las otras dos hacia atrás. Hay que procurar que la abertura no sea muy angosta, ya que sería inestable, ni tampoco que sea muy amplia, ya que estorba al observador. Además, debemos asegurarnos de lo siguiente al colocar el tripié sobre el punto. El vértice o punto es visible a través del medio del tornillo fijador del plato del tripié. El plato del tripié se encuentra lo más nivelado posible, y la altura del plato está aproximadamente a la altura del pecho. Una vez verificado esto, colocaremos el teodolito sobre el plato en la parte del medio. La forma triangular de la base del teodolito indica cómo debe ir colocado. Después, fijamos el teodolito al plato con el tornillo fijador de la parte de abajo. Luego, colocaremos la plomada pasando la cuerda de esta en el gancho metálico debajo del plato del tripié. Formaremos el número 4 con la cuerda. Este extremo lo doblamos y luego lo pasamos por detrás del 4, para después meterlo dentro del número y formar el nudo, apretándolo lo más que se pueda. Para ajustar la altura, sostenemos el nudo y elevamos una cuerda superior para descender la plomada. Para ascenderla, debemos sostener la cuerda inferior y elevar el nudo. Para aplomar el equipo podemos tomar dos patas del tripié, usando la tercera como un apoyo y moverlas hasta que la plomada dé exactamente sobre el punto o vértice. O también podemos aflojar los tornillos fijadores del tripié y modificar la altura de las patas, siempre procurando que el plato siga manteniendo una horizontalidad considerable. Luego se deben fijar las patas del tripié en el terreno, subiéndose encima de los apoyos que salen en la parte inferior de las patas, de forma que el equipo quede fijo y estable. En caso de que alguna pata del tripié no consiga enterrarse lo suficiente, nuevamente podemos aflojar el tornillo fijador del tripié para modificar la altura de la pata para nivelar el plato y plomar el equipo. Ahora ajustamos la altura de la plomada lo más cercana posible al punto o vértice. Y en caso de no estar bien plomado el equipo, aflojamos el tornillo fijador del plato y desplazamos el teodolito sobre este hasta que la plomada esté en su correcta posición y nuevamente apretamos el tornillo fijador del plato. Ahora nivelaremos el teodolito. Buscando el punto más alto del plato del tripié, giramos el teodolito posicionando los niveles tubulares a los dos lados del tornillo nivelador de referencia. Después, rotamos los dos tornillos restantes para elevar e igualar los niveles tubulares. Recuerda que la burbuja del nivel siempre se mueve en dirección hacia la parte más alta del nivel, por lo que deberá centrarse usando el tornillo nivelador correspondiente sin mover el tornillo nivelador de referencia. Después, pondremos en 0 el vernier horizontal, de manera que el 0A y los 30 del disco superior del vernier coincidan con las líneas del disco inferior. Para ello, desplazamos el disco inferior debajo del vernier horizontal, acercando los ceros y fijando el tornillo fijador de movimiento particular. Luego, con el tornillo tangencial de movimiento particular, se precisa la unión de las líneas visualizando con ayuda de una lupa. Ahora, orientaremos el equipo al norte. Soltaremos la brújula aflojando el tornillo a su costado. Es importante retirar los objetos que puedan afectar el imán de la brújula como relojes. Giramos el teodolito en dirección hacia el norte magnético, guiándonos con la brújula. Fijamos el tornillo de movimiento general y con ayuda del tornillo tangencial de movimiento general, precisamos que la aguja de la brújula coincida con el 0 al norte. Cabe mencionar que al medir ángulos internos, este proceso no se repite. Solo se visaría el punto o vértice de apertura usando los tornillos generales y sin orientar al norte. Lo primero que haremos para avisar el primer vértice será soltar el tornillo de movimiento particular. Una vez suelto, desplazaremos el telescopio del teodolito en sentido horario para buscar el primer punto.
Para resolver el problema del enfoque en la mira, al costado del telescopio encontrarás dos tornillos para esto. Primero se ajusta los hilos de la mira con el enfoque de hilos. Después, con el enfoque sin fin, se ajusta la vista de la mira. Una vez que veamos que el punto está cerca de nuestra mira, apretamos el tornillo de movimiento particular. Y con ayuda del tornillo tangencial particular, movemos la mira horizontalmente, hasta centrar perfectamente el hilo vertical con el vértice marcado. Ahora fijaremos el movimiento vertical del teodolito apretando el tornillo del telescopio, y con el tornillo de movimiento vertical movemos la mira verticalmente. Esta vez centraremos el punto con el hilo horizontal hasta que la mira apunte donde está clavada la ficha. Para la lectura del ángulo tomaremos el azimut obtenido. En el disco superior del vernier es donde leeremos los minutos y el disco inferior es donde leeremos los grados. Si el teodolito fue girado en sentido horario, se tomarán las gradaciones superiores del disco inferior. Si fue en sentido antihorario, serán las gradaciones debajo las que tomaremos en cuenta. En el disco inferior, las líneas más grandes están intercaladas a cada 5 grados, las medianas a cada 1 grado y las más pequeñas a cada medio grado o 30 minutos. En el disco superior, las líneas más grandes se intercalan a cada 5 minutos y las más pequeñas a cada 1 minuto. Si el teodolito se giró en sentido horario, primero tenemos que descartar lo que se encuentra a la izquierda del disco inferior a partir del 0A y leeremos los grados que se encuentran a su derecha. Contaremos los grados hasta llegar a la línea más cercana al 0A. Luego, en el disco superior de los minutos, tomaremos en cuenta las gradaciones que se encuentran a la izquierda a partir del 0A y buscamos las líneas que coincidan arriba y abajo. Para obtener la lectura total, sumaremos las lecturas previamente realizadas en el disco superior e inferior, lo que nos da una lectura total de 66 grados con 44 minutos. Si vamos a avistar más vértices en el mismo lugar, después de registrar el azimut, soltamos el tornillo de movimiento particular y repetimos todo el proceso de cómo avistar un punto. A este método se le conoce como radiaciones. En caso de que requieras trabajar en otro punto, trasladamos el equipo así como está, solo si la distancia es corta, cerrando las patas del tripié, agarrando 2 patas con una mano y con la otra sostenemos la parte de abajo. Si la distancia es larga, lo recomendable es desmontar el equipo y llevarlo. Recuerda que, al entregar el equipo, es necesario desfijar todos los tipos de tornillos y fijar, en el caso de la brújula. En el caso de los tornillos niveladores, se deben desenroscar hasta las muescas.